Este es un discurso hasídico del Alter Rebbe, Rabbi Shimon Zalman de Liadi, de sus discursos cortos. Este discurso, este Maimer, está construido alrededor de un versículo de Parshat Shlach. Al final de Parshat Shlach, Dios nos da la mitzvah de tzitzit. ¿Qué significa tzitzit? Básicamente, flecos que cuelgan en 4 puntas de las ropas que tienen 4 o más puntas. Más allá de la mitzvah de tzitzit, al final de todo ese precepto, como Dios lo expresa en la Toira, aparece el versículo que da lugar a este discurso hasídico. Pero el discurso hasídico no habla de tzitzis, de la mitzvah específica, de cómo eran los flecos, ni nada por el estilo. Sino que este discurso hasídico nos muestra 2 etapas, por así decir, en la conexión del ser humano con Dios. En la forma que está expresado, como lo vamos a estudiar, la primera etapa es muy dura, muy fuerte, por así decir, y hay que entender el contexto. Alter Rebbe, año 1800, diciendo este discurso frente a un grupo de gente que vivían en el sur de Rusia, en Ucrania, en una forma de vida totalmente diferente a la que nosotros vivimos hoy en día. Entonces es muy duro el Alter Rebbe, es muy fuerte. Esto no quiere decir que tenemos que cumplir lo que está escrito acá hoy en día, sino que hoy en día hay otros tipos de ser duro con uno mismo. Por ejemplo, sencillo, muy sencillo, el Alter Rebbe habla de ayunos. Hay que ayunar, hay un día de la semana que no comas, mortifica tu cuerpo, etc. Ok, paciencia. ¿Cómo hacemos esto hoy en día? El camino no es a través de ayunos, sino que, por ejemplo, no des a tu cuerpo todo lo que tu cuerpo quiere. ¿Tenés ganas de comer? Come, pero no comas todo lo que tenías ganas de comer, un poco menos. Entonces ahí uno va regulando y manejando, por así decir, esta, entre comillas digo, grandes comillas, mortificación que se hacía del cuerpo antiguamente. Esto por un lado. Y por el otro lado, la segunda etapa, que es la más importante, por así decir, el Alter Rebbe la define como simja, alegría. Todo el objetivo de toda la mortificación, ¿cuál es? Simja, llegar a la alegría. Si la persona no llegó a eso, entonces la primera etapa no sirvió. Ahora, con esta pequeña introducción, vamos al discurso. El versículo dice: yo soy Dios, el Señor de ustedes, que los saqué de la tierra de Egipto. Para ser el Señor de ustedes. Y después termina el versículo diciendo: yo soy Dios su Señor. El versículo empieza diciendo: yo soy Dios su Señor, los saqué de Egipto. Y después dice: yo soy Dios su Señor. ¿Para qué repite lo mismo 2 veces en el mismo versículo? Obviamente hay una etapa en el servicio de Dios de la persona que es: yo soy Dios su Señor. Esa etapa, número 1, sirve para salir de Egipto. ¿Pero cuál es el objetivo? Yo soy Dios su Señor. La segunda etapa, en las palabras del Alter Rebbe. Porque toda persona tiene impedimentos que no puede, en la práctica, no tiene fuerza para apegarse a Dios. ¿Cómo se llaman esos impedimentos? Nefesh Abamis, el alma animal, que se llama Mitzrayim, Egipto. Y el versículo dice: ¿cómo puede una persona salir de la terrenalidad? Todo lo terrenal en lo que está metido. Eretz, la palabra Eretz significa tierra. Artzius es lo mundano, lo terrenal de la persona. ¿Cómo puedes salir de la tierra, entre comillas, de Mitzrayim, de lo terrenal, a lo que te lleva tus propios impedimentos para servir a Dios, tu propio animal que tienes en tu interior? ¿Cómo salir de todos esos impedimentos que son Mitzrayim, son tu Egipto, entre comillas, tus limitaciones? Es a través de que, primero que nada, volviendo al versículo, yo soy Dios tu Señor. Y a través de esto vas a poder salir de la tierra de Mitzrayim, de la tierra de Egipto. Y a través de esto, ¿a qué vas a llegar? De vuelta, yo soy Dios tu Señor. Este es el comienzo del discurso donde el Alter Rebbe plantea la estructura de lo que vamos a estudiar. Solo que, ¿cómo haces esto? ¿Cómo cumplir la primera etapa? Y esto es lo que está escrito en el Zohar, y el Alter Rebbe lo trae en el Tanya también. Un madero, un pedazo de madera que no se enciende fuego, ¿qué haces? Lo golpeás, lo partís en miles de pedacitos de madera chiquititos. De la misma manera, dice el Zohar, un cuerpo que no enciende el fuego del alma, de que tuya santidad, conexión con Dios, no le das bolilla a esto, no te importa. ¿Qué haces? Tenés que quebrarlo. Así como la madera había que quebrarla para que encienda el fuego, a tu cuerpo tenés que quebrarlo para que encienda fuego. Y esto es como el ejemplo de una persona. Toda persona tiene una chispa, que es una porción de Dios en lo alto, y esa chispa desea siempre conectarse con Dios, solo que el cuerpo, que es algo material, terrenal, le impide, interrumpe, y la persona no consigue, no logra apegarse a Dios. Y por eso el Zohar dice:
que no enciende el fuego del alma. Quiere decir, la porción de Dios en lo alto que está en el interior de cada persona, que está ardiendo como una llamarada de fuego, por así decir, no logra encender esta madera tan grosera, tan gruesa, tan burda, por así decir, que es el cuerpo. Y sobre esto el Zohar dice, hay que quebrarlo. ¿Cómo se quiebra? Si la persona tiene intelecto profundo, un gran intelecto, interesante en el lenguaje de la Rebbe, puede quitar todo este impedimento a través de su intelecto. Puede sacarse todo lo terrenal. Qué bueno, dice la Rebbe. Sería espectacular, sería muy bueno. Solo que no es muy fácil encontrar una situación así. No es fácil encontrar gente que tiene una capacidad intelectual tan grande para quitarse su propia materialidad y terrenalidad, etcétera, sin necesidad de duro trabajo con el cuerpo. No es muy común, dice el Rebbe. Y por lo tanto, cada persona tiene que quebrar su materialidad en la acción concreta. No alcanza con el intelecto. Tiene que ser acción. ¿Qué significa la acción? Mortificarse a sí mismo. No comer una vez en la semana, como ya expliqué en la introducción. No comer una vez por mes, por ejemplo. Y también, si puede terminar todo un ayuno, un día entero de ayuno, qué bueno, dice el Alter Rebbe, porque se puede hacer medio ayuno, como está explicado en Nikeles Atshuva también, en la carta de arrepentimiento del Alter Rebbe, sea como fuere. A través de esto vas a poder subyugar tu propia materialidad y entonces vas a subyugar al otro lado, por así decir, a tu cuerpo. Y ahí vas a poder apegarte a Dios. ¿Cómo te vas a apegar a Dios? A través de la chispa de Dios que tenés en tu interior, que es tu neshama. Porque el cuerpo, si no tiene una neshama, es como un cuerpo muerto. Si no tiene un alma, es como un cuerpo muerto. Y tu apego a Dios, tu observancia de mitzvot, si no lo haces con ganas, con entusiasmo, con neshama, con fuego, es como un cuerpo muerto también. Y no te podés apegar a Dios. Solo que, y acá esta es mi humilde forma de entender lo que dice el Alter Rebbe, ok, una cosa es mortificación física, material. Y acá el Alter Rebbe da toda una meditación amplia, casi hasta el final del discurso, de con qué acompañar esa mortificación material. Porque no solamente decir, bueno, no como. ¿Y en qué pensás? En comida todo el día, porque tengo hambre. Pero no como. Yo ayuné, era para mortificar mi cuerpo, para conectarme a Dios. Pero al final estuviste pensando en comida todo el día. ¿Qué ganaste con eso? Entonces el Alter Rebbe trae una meditación de vuelta para acompañar esa mortificación. Quizás otra forma de entender el discurso del Alter Rebbe es esta meditación reemplaza la mortificación material. Vamos a ver. Solo que primero tenés que isboided, tenés que pensar en vos mismo, tenés que tomarte un tiempo apartado y discernir, ser consciente de tu propia bajeza y tus malas cualidades y características. Es decir, cuando la persona dice la confesión, esto lo decimos a la mañana, en el rezo de la mañana, en el rezo de la tarde, cuando la persona dice la confesión, como está explicado en Sha'ar Etzion. Sha'ar Etzion es un libro, como está explicado acá en los comentarios, es un libro de tefilá, de cómo se hace el rezo, cuáles son las kavanas, las intenciones del rezo. Como está explicado ahí, que la persona cuando hace la confesión principalmente a la noche, antes de ir a dormir, la persona dice, si yo fui culpable de algún pecado que corresponde a aplicarme el castigo que aparece en la Torá, que se llama skila, ser apedreado. ¿En qué tenés que pensar? Tenés que pensar esto en vos mismo, porque el castigo de skila, el castigo de ser apedreado, es un castigo que se aplica, por ejemplo, por la transgresión de avoida zara, idolatría. Y esto cualquier persona puede encontrarlo en sí mismo, porque o la persona hace idolatría a los ídolos, a los astros y estrellas y constelaciones, etc., como hacían los idólatras de la antigüedad, que servían al sol. ¿Por qué? ¿Que eran tontos? No, porque ellos veían que el producto del campo crece gracias al sol. Como dice la Toira incluso, mi Meged tuvo Shomesh, hacia el final de la Toira, de la dulzura del producto del sol. Cuanto más sol hay, mejor crece el producto en el campo. Que a través del sol crece el producto en el campo y ellos pensaban que esto es el dominio del sol, es el gobierno del sol. A pesar de que sabían que Dios gobierna sobre el sol también, pero ellos pensaban que es un kovoid, es un honor muy grande. Para Dios sería demasiado que Dios se ocupe de este mundo material. Dios es tan elevado y tan honorable que sería, es decir, Él es tan honorable que es un desprecio hacia Él, que se ocupe de este mundo. ¿Para qué se va a ocupar acá? Entonces, ¿qué hace Dios? Ellos lo que pensaban, deja el gobierno de este mundo y cosas materiales, por ejemplo, el crecimiento del producto en el campo, en manos del sol. Y ya está, y Dios se fue a pasear.
se ocupa de otras cosas. No es honorable para él. Esto es lo que ellos pensaban. Entonces servían al sol, porque el sol al fin y al cabo es el que gobierna sobre el producto del campo. De vuelta, Dios gobierna sobre el sol, es verdad, pero él dejó en manos del sol el gobierno de los que pasa aquí abajo. Pero en realidad no es así, dice el Alter Rebbe. No es así. El sol no es más que una herramienta a través de la cual crece el producto en el campo. Y sobre esto la Torah escribe que el pecado de Avodah Zarah, de idolatría, es tan grave que la persona, si lo fuerzan a hacer idolatría o lo matan, si le dan esas opciones, pues entonces que me maten, yo no voy a hacer idolatría. Incluso si solamente se trata de una idolatría material. ¿Qué significa? Que la persona solamente se prosterna, baja la cabeza, que es una actividad, una acción material, a pesar de que en su corazón no está pensando en idolatría. Como es la historia que aparece en el Talmud, que ahora no importan los detalles, de un niño, varios niños, etcétera, en la destrucción del segundo templo, que no quisieron prosternarse a la idolatría. A pesar de que era solamente bajar la cabeza y nada más. Podías estar pensando que eso no es tu Dios. No importa, vos bajas la cabeza y te salvas la vida. No, señor. Aún así, la persona prefería morir y no transgredir idolatría. Y esto es sabido, que cualquier persona, incluso el más simple de todos, por este pecado de idolatría, está listo para morir al Kiddush Hashem, por la santificación del nombre de Dios, por cuanto no quiere estar separado en forma plena, completa, de la porción de Dios que tiene en su interior. La persona sabe que si yo niego a Dios, pues entonces me separo de Dios. Idolatría es negar a Dios. Y a pesar de que la persona peca por otras cosas, el pecado que hace en otros aspectos de la Toira no es más que, como dice el Talmud, porque entra un espíritu de tontería en su interior. Y en las palabras del Alter Rebbe, trayendo al Talmud, por cuanto la persona fortalece su cuerpo y su materialidad por sobre su alma. Esto es idolatría concreta, física, material. Y también existe idolatría espiritual en pensamiento. Y esto es muy fácil de encontrar incluso hoy en día, dice el Alter Rebbe. Frente a toda persona, en cada persona es fácil de encontrar esto. Es decir, por ejemplo, las preocupaciones del sustento. Que la persona no puede estudiar Toira en paz porque está ocupado de conseguir el sustento. Porque le dicen que si la persona dice, si tuviese parnasa, si tuviese sustento, estaría todo el día sentado estudiando y rezando, etc. Surge que, entonces, por cuanto la persona dice no tengo sustento, dejo el estudio, la persona ¿a qué es subserviente? Al sustento, al producto del campo, que también, como dijimos anteriormente, surge del sol. No es que el sol es la fuente, obviamente, sino que el sol es la herramienta, como el Alter Rebbe explicó. Pero el punto es que la dulzura del producto del campo, ¿de dónde viene? Del sol. Entonces, cuando la persona deja de lado su estudio, deja de lado su rezo, su conexión con Dios, ¿para qué? Para trabajar. Entonces está entregándose a la idolatría espiritualmente hablando. Obviamente, paréntesis, no tiene que ver con este discurso, hay que trabajar. Pirkei Avos, la ética de nuestros padres dice, Toirim derech eretz, hay que tener estudios de Toira, hay que tener cosas de todos los días, cosas mundanas, tiene que ir de la mano. Ok, cada persona tiene que tener una guía que le dice hasta aquí trabajar, a partir de aquí estudiar. Ok, eso es otro asunto, es algo más técnico, digamos. Pero sea como fuera, acá estamos hablando de una persona que deja por completo el estudio, la oración, etc. ¿Para qué? Para trabajar. Entonces es un esclavo del trabajo, es un esclavo de la idolatría al trabajo. Esto es una idolatría espiritual, no estamos hablando de algo material, que baja la cabeza, que se prosterna ante un ídolo de madera, de piedra, de lo que sea. Y sobre esto, por este pecado espiritual, la persona también debería, o por esta cuestión espiritual, la persona también debería entregar su vida. Porque estamos hablando de idolatría literalmente y por lo tanto debería recibir por cuánto la persona entrega su vida al trabajo, por así decir. Y es un ejemplo que dio el Alter Rebbe nada más. Hay quienes entregan su vida al deporte, hay quienes entregan su vida a la belleza, al alcohol, a las mujeres, a las drogas, etcétera, etcétera. Es la idolatría espiritual de cada uno. Entonces debería recibir el castigo de esquila, ser apedreado igual, espiritualmente hablando, por lo menos. Acá el Alter Rebbe no explica, en otro lugar está explicado que apedreado espiritual significa que el corazón se te vuelve duro como una piedra y no podés sentir sensibilidad a Kedusha, a cosas de Dios, de santidad, de Toira, etc. Por el otro lado, otro ejemplo, relaciones prohibidas. Toda persona puede encontrar en sí mismo
o a través de acciones, Dios libre y guarde, que las personas tienen relaciones prohibidas, etcétera, hermana, madre, mujer casada, etcétera, etcétera, o a través del pensamiento. Acá el Alter Rebbe no lo dice, lo agrego yo, pero una persona que anda mirando en la calle y dice, wow, qué linda esto, qué lindo aquello, espiritualmente hablando, la persona tuvo intimidad con esa persona, con el otro que estaba mirando, con la otra que estaba mirando. Y es peligroso, es espiritual, pero es peligroso igual. Entonces la persona debería recibir sereifa, debería recibir ser quemado, que no importa los detalles, está explicado en el Talmud, en el Rambam, etc., cómo funcionaba. Y lo mismo ocurre con los 4 castigos de pena de muerte. Ser apedreado, ser quemado, ser que le corte la cabeza o ser ahorcado, decapitado o ahorcado. Y con seguridad, si la persona medita esto realmente y con el corazón pleno, con seguridad va a subyugar su cuerpo por este atzvus, es una palabra clave, ahora traduzco, clave de este discurso, por esta tristeza, por así decir, esta melancolía de estar lejos de Dios, porque la persona es consciente de las transgresiones que hizo, o materialmente hablando, o espiritualmente hablando. Incluso si decimos que esta tristeza es impura, es klipa, es algo no deseable, esto está ampliamente explicado en el Tanya, capítulos 38, 37, 38, 39. Dios libre y guarde, la persona no debería estar triste, no debería estar melancólico, bajoneado, deprimido, etc. Sin embargo, esta depresión, esta melancolía, esta tristeza, esta amargura, esa es la mejor palabra para esto que está explicando el Alter Rebbe, es fundamental, porque a través de esto la persona puede rebajar su cuerpo de la misma manera que lo puede hacer con un ayuno. Por eso, volviendo un poquitito para atrás, a mí me pareció que el Alter Rebbe estaba dando 2 métodos. Método número 1 es al cuerpo ayunar, etcétera, etcétera. Método número 2, ¿por qué no meditas? ¿Por qué no pensás en esto? Dejá el ayuno, esto no te va a ayudar. Si podés ayunar, qué bueno, pero no es lo principal. Dejalo de lado. Pero bueno, seguimos. Esta amargura por la lejanía de Dios, por los pecados que la persona hizo físicos o espirituales, etcétera, esto puede rebajar el cuerpo tanto como un ayuno. Y después de esto, y esto es lo principal, la persona llega a simja, a alegría, como está escrito en el versículo, en toda tristeza hay una virtud. ¿Cuál es la virtud? La alegría que viene después de la tristeza. Solo que, ¿cómo la persona puede llegar a esa alegría, a esa simja, en el servicio a Dios, en la posibilidad de acercarse de vuelta a Dios? ¿Qué? Te das cuenta que estás lejos, pero Dios no te abandonó, no te dejó ahí tirado lejos, sino todo lo contrario, está ahí para vos. Y en cuanto sos consciente de lo lejos que estás, esto te da fuerzas para acercarte más. Esta es la simja, esta es la alegría que viene tras la lejanía, tras la tristeza, la melancolía, depresión, amargura, etc. Entonces, ¿cómo la persona puede hacer para llegar a esta alegría? Es porque medita que la voluntad de Dios es vivir justamente, residir justamente aquí abajo. Dira betachtoin, una morada para Dios, aquí abajo. Y Dios no reside sino en los 2 metros por 2 metros de ley, de alajá. O sea, estudiar Torah. Cuando estás estudiando Torah, Dios está con vos, está viviendo con vos, está pronunciando las palabras que vos pronunciás. Está al lado tuyo, te rodea, está dentro tuyo, como explica Tanya, capítulo 5. Y esto es lo que significa el versículo en Parshas Truma, voy a residir dentro de ustedes, así como Dios hizo residir su presencia en la tienda del encuentro, en el tabernáculo, en el desierto, etc., que estaba construido con columnas y con cortinas, que eran cosas físicas, y Moshe Rabbeinu mismo, a pesar de su gran nivel espiritual, etc., cuando quería charlar con Dios, conversar con Dios, tenía que ir a la tienda del encuentro, porque Moshe Rabbeinu no podía recibir la palabra de Dios excepto a través de un recipiente material, que era justamente esa tienda del encuentro, porque Dios quiere residir en lo material aquí abajo, físico. Porque esta es la voluntad divina, dira betachtoin, una morada para Dios aquí abajo en el mundo, en este mundo material. Y eso no es solamente en el desierto, la tienda del encuentro, donde estaba revelada la presencia de Dios, en el Beis Hamikdash, en el templo, en Jerusalén, cuando estaba construido, etc. No es solamente esto, dice la Alter Rebbe. También cuando una persona, tras meditar sobre sí mismo, sobre su propia bajeza, de acuerdo a la verdad, siendo sincero, etc., sin engañarse a sí mismo, también puede transformarse a sí mismo en un recipiente para la residencia de Dios. Cuando la persona estudia Torah y tiene a Dios en su interior. Cuando cumple una mitzvah, un precepto y tiene a Dios en su interior. Solamente a través de esto
Después de esa depresión, esa amargura, etc., la persona puede llegar a la simja, a la alegría, porque la voluntad de Dios es residir justamente en este mundo inferior, en el cuerpo interior de cada uno de nosotros, pero primero la persona tiene que meditar en la unicidad de Dios. Punto. Este es el texto del Maimer, del discurso. Volvamos al comienzo. Yo soy Dios, decía el versículo, yo soy Dios su Señor. Esto es un concepto. ¿Cuál es el concepto? Mortificaciones materiales, que el Alter Rebbe dijo, ok, hoy en día en otros lugares está explicado, ya no es más el camino. O mortificaciones, entre comillas, espirituales. Medita quién sos, qué sos, cuán lejos estás de Dios. ¿A dónde caíste? ¿A dónde llegaste? O porque hiciste transgresiones materiales, o porque hiciste transgresiones espirituales, del mismo calibre, por la cual corresponde el mismo tipo de castigo, pero no material, sino espiritual. Esto es yo soy Dios su Señor. Y a través de eso, lo voy a sacar de la tierra de Egipto, de la materialidad que es tu propio animal, que es tu Egipto. ¿Y eso qué te va a permitir? El final del versículo. De vuelta, lo mismo, yo soy Dios tu Señor. Es decir, simja, alegría. Primero la persona es consciente de cuán lejos estás de Dios y acepta, por así decir, que Dios es el Señor. Esto le permite, eso es, entre comillas, la depresión, la palabra depresión no es la mejor expresión, pero la amargura, etcétera, la dificultad, la lejanía que uno siente de Dios. Esa es la primera vez que aparece en el versículo las palabras, yo soy Dios tu Señor. A través de esto salís de la tierra de Egipto y esto que te permite, simja, alegría, yo soy Dios tu Señor, sentir a Dios aquí abajo, en Dira Betachtoinim, de vuelta, una morada para Él aquí abajo, a través del estudio de Toira, de la observancia de mitzvot. Pero primero, dice el Alter Rebbe, tenés que meditar que Dios es uno. ¿Qué significa que Dios es uno? Que Dios está con vos, Dios está en tu Toira, en lo que estudiás, Dios está en tus mitzvot.